Queridos amigos que nos sintonizan nuevamente en la página oficial del Hospital General San Juan de Dios, les damos la bienvenida una vez más a un nuevo webinar, esta vez enfocado hacia la donación de órganos. Sabemos que el 6 de junio se conmemora a nivel mundial el Día Mundial del Paciente Trasplantado, y es por esto que hoy nos hemos reunido con profesionales del hospital y con una persona con un testimonio vivo de que la donación de órganos es algo importante para ayudar a salvar vidas. Hay una cita o una oración que yo leí antes de iniciar esta transmisión que decía que la donación de órganos es la prueba fehaciente de que existe la vida después de la muerte. Y esto es muy cierto porque el enfoque general de la donación está basado en que uno cuando fallece tiene la oportunidad de darle vida a alguien más. Pero también es importante saber que la donación va también enfocada a que las personas que tienen la oportunidad de donarle a un familiar, a un amigo, estando en vida, pues es una oportunidad también de darles una mejor calidad de vida a estas personas. Hoy nos encontramos en esta transmisión reunidos con el doctor Kikab Girón. Él es nefrólogo del Departamento de Nefrología del Hospital General San Juan de Dios. Contamos también con la doctora Cindy Ishpankov. Ella es procuradora de órganos también, que está ubicada acá en el área del Hospital General San Juan de Dios. Y contamos con la presencia de don Rafael García. Don Rafael es un paciente de este centro asistencial que hace unos años pues recibió un trasplante renal, pero más adelante vamos a tener la oportunidad de conocer su historia. Los dejo por ahora con el doctor Kikab para que se pueda presentar. Luego vamos con la doctora Cindy y podemos proceder a una serie de preguntas que han sido pues previamente evaluadas para que la población tenga una información mucho más clara en esta oportunidad. Por favor, doctor. Buenos días a todos, es un gusto poder compartir con ustedes, la verdad que me complace estar aquí con ustedes, ¿verdad? Pudiendo compartir un poco de lo que hacemos en este hospital, ¿verdad? Y principalmente compartir el testimonio de don Rafael, ¿verdad? Que es muy satisfactorio escuchar cómo después de pasar esta enfermedad, la enfermedad renal crónica, ¿verdad? Que afecta a nuestro país grandemente y que ha ido en aumento, y sabemos que hay una segunda oportunidad, ¿verdad? Y tenemos el ejemplo vivo de no solo con don Rafael, sino con todos nuestros pacientes que se han logrado trasplantar en este hospital, no solo pacientes que lo han recibido de donante vivo como es, sino paciente cadavérico también, ¿verdad? Que es un tema que también vamos a abordar, ¿no? Es importante, doctor. Sí. También muchas gracias por la invitación. Yo siempre me siento muy contenta cuando me invitan a hablar sobre donación y trasplante, ya que es un tema que nos apasiona. También me encuentro muy feliz de estar compartiendo este día en conmemoración al 6 de junio, que es el Día del Paciente Post-Trasplante Renal, que como bien mencionaba es un gran logro, un gran éxito tanto médico como tecnológico, ¿verdad? De lo que se puede hacer mediante un trasplante. Correcto. ¿Algunas palabras de bienvenida, don Rafael? Sí, muchas gracias primeramente por la invitación en esta oportunidad. Me da mucho gusto el poder compartir parte de mi vida, que es la vida de una persona trasplantada de riñón hace 5 años y un mes. Así que tener la oportunidad de hacerlo con ustedes aquí hoy, pues es un privilegio que yo agradezco. Muchas gracias. Para ponernos en contexto, y como ya lo hemos mencionado en el inicio de esta transmisión, es el 6 de junio en el que se celebra el Día Mundial de los Pacientes Trasplantados. Esta es una fecha promovida por la Organización Mundial de la Salud y con el objetivo de que se fomente la cultura de la donación de órganos y dar la oportunidad de vida a muchas personas. Hoy en día los trasplantes se han convertido en una práctica médica muy importante y que le da la oportunidad a muchas personas de tener una mejor calidad de vida, como ya lo habíamos mencionado, y que pues
más de darles una mejor calidad de vida, es darles una segunda oportunidad, porque es realmente esto lo que se busca, ¿verdad? Que los pacientes que tienen un trasplante puedan tener esa oportunidad de continuar con un ciclo de vida normal, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar y creo que es importante conocer primero qué es el trasplante de órganos. ¿Doctor? Bueno, el trasplante de órganos es una práctica médico-quirúrgica, ¿verdad? En el que se toma en este caso un riñón, ¿verdad? Un riñón que puede ser un riñón de un donante vivo o un donante cadavérico y que se trasplanta a un paciente que tenga una enfermedad renal crónica, ¿verdad? Principalmente la enfermedad renal crónica sabemos que se divide en 5 estadios, ¿verdad? Y principalmente en el estadio 5, cuando ya el deterioro de la función renal es bastante avanzada, es que se realiza este trasplante, ¿verdad? Con el objetivo de sustituir la función renal que ya se había perdido durante toda la enfermedad, ¿verdad? ¿Doctor? Así es. Sí, exactamente así es. Es un tratamiento médico que su función es sustituir el riñón que está afectado, que está enfermo, por un órgano pues que va a venir a cambiar la función renal del paciente. Y en Guatemala únicamente se realiza por el momento, porque al final de cuentas el objetivo de poder tener muchas iniciativas, de poder trabajar en los hospitales para que esto se vaya extendiendo, es que se puedan realizar mucho más trasplantes. No solamente en Guatemala, pues conocemos que se realiza el de riñón y el de córneas, teniendo en cuenta que el hospital atiende y en la clínica es como la clínica 34, si no estoy mal, que es la que ha atendido desde 1992 hasta el 2020 un total de 683 trasplantes. Tomando en cuenta esto y sabiendo de que lo que se busca es que se pueda expandir este número, es que se realizan estas actividades. Tomando en cuenta que muchas personas están a espera de poder optar a un trasplante y lo importante que es que antes de que esto se pueda llevar a cabo puedan tener un diagnóstico correcto y puedan darles un seguimiento y sí que oportuno con atención médica. Pero hablando a grandes rasgos, a palabras de profesionales, ¿cuál es la importancia de donar órganos? ¿Doctor? La importancia es poder seguir dando vida a otro paciente, ¿verdad? Que en este caso no necesariamente tiene que ser un familiar, sino puede ser un amigo, ¿verdad? O alguien que esté dispuesto a donar un órgano, ¿verdad? Nosotros poseemos 2 riñones, ¿verdad? Entonces, tal vez está la idea de que no uno, si dona un riñón, va a quedar mal también, ¿verdad? Sino que está bien donar un riñón y el otro riñón va a compensar el riñón que estamos donando, ¿verdad? Entonces, esto es importante saberlo porque muchas personas no saben esto y digamos que con uno que nosotros tenemos podemos ayudar a alguien más, ¿verdad? Entonces esa sería la importancia, ¿verdad? Y también es bien importante saber la compatibilidad que tenemos con el paciente, ¿verdad? Y por eso es también la importancia de realizarse exámenes, ¿verdad? Periódicamente. Y ahora vamos a platicar un poco con don Rafael, porque el doctor acaba de mencionar un poco algo bien importante, que es la compatibilidad que tiene que existir. ¿Puede usted contarnos cómo fue que empezó el proceso? Pues, ¿cuándo fue que usted fue detectado con una enfermedad renal y cuánto tiempo le llevó optar a un trasplante? Bueno, yo soy una persona que desde los 19 años he padecido de alta presión, así que en el 2007, cuando yo tenía 44 años, en una clínica fuera del hospital, el doctor que me veía detectó precisamente que tenía una enfermedad renal crónica, y luego de unos meses que él me trató de manera personal, entonces él se dio cuenta de que ya mis riñones habían muerto en un 70%, y él entonces me refirió para acá al Hospital San Juan de Dios, en donde por 13 años he recibido atención. Y
pues luego de que ellos también chequearon mi historial médico hasta esa fecha, me dijeron que yo necesitaba un donante. Gracias a Dios hay personas a mi alrededor, en mi familia, que me aman y que estuvieron dispuestos a donarme un riñón, pero la persona que realmente lo hizo es un hijo de crianza que yo tengo. Yo no tengo hijos biológicos, pero tengo este hijo de crianza en mi familia, aunque ahora él ya tiene su propia familia, pero hace 5 años y un mes él tomó la decisión, porque de él nació, donarme el riñón que yo tengo en mi cuerpo desde esa fecha. Qué importante y qué impresionante escuchar esas palabras de don Rafael. La donación nace. La donación tiene que ser algo que realmente a una persona que está pasando por un quebranto de salud tan fuerte le es necesaria, pero para quien da esa parte de ese órgano de su cuerpo para que alguien pueda seguir viviendo, eso es lo hermoso de estas historias. A mí me da mucho gusto, y no sé ustedes, a mí me conmueve escuchar las palabras de don Rafael, porque pues no es un hijo biológico, y aún así existen personas que están en esa disposición. Esa es parte de la donación voluntaria que se promueve en este día, y no solamente en Guatemala, sino a nivel del mundo, porque así como en cualquier otra situación existen muchas cosas que condicionan muchas veces la donación, y que en Guatemala y en muchas partes del mundo, como lo mencionamos, es penado, por ejemplo, que exista un lucro con esto. Pero que me conmueve, y se lo repito porque la verdad yo no había tenido la oportunidad de conocer a alguien que contara una historia tan significativa como la suya, y me imagino que en su familia pues todos están muy contentos de verlo a usted teniendo una segunda oportunidad. De hecho es así, todos, como le digo, mi familia me ama mucho, y cuando ellos se dieron cuenta de esto, pues yo no quería, en la realidad yo no quería que a nadie le quitaran un órgano por mí, decía yo, pero el doctor que en esa época estaba en la clínica 34 me habló, me hizo conciencia y me dijo: tienes la oportunidad de vivir, tienes la oportunidad y el derecho de seguir viviendo una vida mejor que la que has vivido, porque antes del trasplante pues hay muchas cosas que uno tiene que pasar, muchos cambios en su cuerpo físico, y entonces yo acepté, porque mi hijo, él insistía en que él me donaba, aunque ni sabíamos que éramos compatibles, pero Dios lo tenía en su plan, y efectivamente él fue compatible conmigo, y así fue como él, con toda la disposición, él me donó, y está muy bien él hasta la fecha, por cierto. Excelente, doctor. Claro, y eso es uno de los beneficios del trasplante, ya que el doctor no me dejará mentir que la enfermedad renal crónica degenera, o sea, no solo es la función renal, sino que todo alrededor, todo. Tanto afecta lo psicológico, lo emocional, la calidad de sueño, lo físico, o sea, la actividad física se ve muy involucrada, y además de eso, el gasto, ¿verdad? Don Rafael nos contaba que él es originario de Quiché. Él desde ese entonces es que acude al Hospital General San Juan de Dios a todos sus controles de medicamentos, a todos sus chequeos, ¿verdad? Y esa es la importancia, ese es el beneficio que se da después de un trasplante, porque ya el entorno psicológico cambia, el entorno emocional cambia, mejora la calidad de sueño. De hecho, la ingesta de alimentos cambia también, ¿verdad? Uh-huh. Ya hay posibilidad de comer más, de tolerar más líquidos, porque lastimosamente pues el riñón es como el filtro de todo el cuerpo, ¿verdad? Que si no está, no camina, ¿verdad? Y creo que esa es también una de las partes importantes que nosotros debemos conocer, y ustedes como profesionales pues son los encargados de brindarle esta información a la población, porque una de las preguntas más frecuentes que nosotros hemos tenido es, por ejemplo, si yo soy una persona que le puedo donar un riñón a alguien, ¿cómo va a cambiar mi estilo de vida?
yo me voy a enfermar más seguido, yo no voy a poder comer como frecuentemente, no voy a poder hacer los mismos ejercicios, la actividad que tengo normalmente. Toda esa parte creo que es importante conocerla. ¿Qué nos puede comentar, doctor, usted acerca de esto? Sí, yo he visto en los pacientes que han sido donantes, ¿verdad? Realmente tienen una vida normal, ¿verdad? Normal, y usted lo puede constatar con su hijo también, ¿verdad? Realmente sí, al principio sí hay un tipo de compensación, ¿verdad? El órgano que queda trata de compensar al anterior, pero eso después se vuelve algo normal. Y lo que sí he visto también es que los pacientes que donan, al contrario de lo que eran antes, se cuidan más, ¿verdad? O sea, ellos tienen una mejor calidad de vida porque saben de lo que pueden llegar a padecer, entonces ellos tienen una mejor dieta, hacen más ejercicio, se cuidan mucho más, evitan los factores tóxicos como fumar o tomar alcohol, y yo he visto que tienen una mejoría, ¿verdad? Realmente no hemos tenido o hemos visto pacientes que hayan, después de donar, hayan llegado a enfermedad renal, ¿verdad? Sin embargo, siempre es importante recalcar de que al paciente que va a donar se le hacen todos los exámenes, ¿verdad? Para ver que no tenga ninguna enfermedad previa, ¿verdad? O que pueda desarrollar al final una enfermedad renal, ¿verdad? Claro, y es por esto que es importante todo lo que hemos mencionado, que desde el principio en el que se tiene una sospecha de enfermedad, ustedes se puedan acercar a uno de los hospitales de la red nacional. En este caso, el Hospital General San Juan de Dios cuenta con la clínica de nefrología, que es la clínica 34, en la cual se le puede dar el seguimiento desde que el paciente ingresa, se le dan todas las recomendaciones, pero tal vez usted nos puede comentar cómo es ese proceso. ¿Qué pasa cuando alguien viene por primera vez al hospital y tiene diagnóstico, o ya viene referido, o aquí es diagnosticado con una enfermedad renal? ¿Qué pasa con el paciente? Sí, usualmente los pacientes que vienen ya son referidos de médicos tratantes, ¿verdad? Ellos vienen acá a la consulta externa, a la clínica 34, en la clínica 34 les dan su cita y luego hay una entrevista, y en la entrevista pues se les resuelve todas las dudas, y posterior a ello pues se le hacen algunos exámenes y se inician los protocolos. Si la persona no tiene un donante, para hacer un trasplante de donante vivo, pues se puede hacer, se pone en lista de espera al paciente que no tiene donante para posiblemente un donante cadavérico. ¿Doctor? Sí, es importante, ¿verdad? Hacer exámenes al ingreso, ¿verdad? Generalmente vienen referidos, como bien dice la doctora, de los hospitales regionales, ¿verdad? Inclusive de médicos también privados, ¿verdad? Que ven a sus pacientes y los refieren para acá. Entonces nosotros hacemos una serie de exámenes. Es bien importante recalcar que tenemos que dar primero la compatibilidad, ¿verdad? El grupo sanguíneo, ¿verdad? El grupo sanguíneo es bien importante porque sí es importante en el trasplante renal, ¿verdad? Ver la compatibilidad del grupo sanguíneo, ¿verdad? Después se le hacen otras pruebas, por ejemplo, pruebas de que puedan tener pruebas infecciosas, de que puedan tener alguna otra enfermedad que nos dificulte a nosotros realizar el trasplante, ¿verdad? Y también debemos de llevar como un seguimiento largo en el protocolo, porque generalmente nos lleva más o menos de 2 a 3 meses completar un protocolo para tratar de compensar y llevar un mejor estado físico y clínico al trasplante, ¿verdad? Ambos pacientes, ambos el pacientes. paciente que está esperando el trasplante como el paciente que va a ser el donador. Pero aquí también es importante mencionar algo que no hemos platicado hasta ahora, porque hemos hablado sobre donante vivo, donante familiar o conocido, pero el proceso del donante cadavérico, que entendemos que aquí en el Hospital General San Juan de Dios se han realizado ya, y de los 683 trasplantes que se han hecho, 568 han sido de donante vivo y 115 han sido de donante cadavérico. Esto va muy de la mano a lo que mencionaba al principio de que es dar vida después de la muerte. ¿Cómo es este proceso de un donante cadavérico? El proceso es bastante complejo, ¿verdad? Podríamos así decirlo, ¿verdad? Porque primero tenemos al paciente que va a ser el receptor, lo tenemos en una lista de espera, ¿verdad? Tenemos una lista de espera larga, donde hacemos todos los exámenes y vemos que esté todo lo mejor compensado y está a la espera de un donante cadavérico, ¿verdad? En la parte del donante cadavérico nosotros tenemos un programa que se llama de procuración orgánica, ¿verdad? Que está ahorita activa en el Hospital San Juan de Dios,
en el de que nosotros estamos a la expectativa de algún posible donador, ¿verdad? Se activa un sistema de alerta, ¿verdad? Donde se realizan todos los estudios para evaluar si el paciente realmente tiene una muerte encefálica, ¿verdad? Y que podría ser un posible donador, ¿verdad? Así es como empezamos, ¿verdad? Después se le hacen todas las pruebas al paciente cadavérico para ver si es compatible o no con los posibles receptores, ¿verdad? No solamente tenemos a un receptor, sino generalmente llevamos a 2 o 3 para ver cuál de ellos 3 puede ser el posible receptor, ¿verdad? El que sea más compatible y el que esté más estable también al momento del trasplante, ¿verdad? ¿Doctor? Así es, como bien lo mencionó el doctor, pues gracias a Dios este año se han estado llevando a cabo muchas actividades para la promoción de la donación de órganos en el hospital y la vigilancia activa de los potenciales donantes una vez pues ellos estén diagnosticados con muerte encefálica, ya que esa es la única condición en la que un donante puede donar órganos, valga la redundancia, puede donar órganos, ¿verdad? Entonces, también algo que me gustaría mencionar es que muchos de los pacientes en terapias dialíticas, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, tienen mucho miedo de trasplantarse. Y entonces a mí me gustaría preguntarle a don Rafael, ¿verdad? Aprovechando que él está acá, o sea, ¿cuál fue su experiencia en la terapia dialítica versus el trasplante renal? Porque, por ejemplo, después del trasplante, el paciente automáticamente deja de ser un enfermo renal crónico y se devuelve a la sociedad y el paciente ya puede iniciar, de hecho, actividades laborales, ¿verdad? Después de más o menos un año. Cuéntenos. Pues afortunadamente yo no estuve mucho tiempo en hemodiálisis, solamente 2 meses, debido a que aún con el 30% de función renal, estuve 10 años viviendo así, y luego de 2 meses, en ese periodo de tiempo de 10 años, fui acumulando mi expediente, se fue acumulando mi expediente y el de mi donador, y luego de 2 meses de hemodiálisis, entonces se me comunicó que el 13 de abril del 2016 yo iba a ser trasplantado. Entonces sí, estar conectado a una máquina, tener el catéter para que uno sea conectado a la máquina y en las citas de hemodiálisis y todo, a tener un órgano que sustituya todo esto, es un gran beneficio y una gran bendición, porque ya uno pues no tiene nada que estarse cuidando y todo eso, sino vivir, como usted bien ha dicho, una vida normal prácticamente. Así otra vez. Otra duda que también nos han preguntado es la incisión quirúrgica que le hacen. ¿Cuánto tiempo fue que usted pasó en cama, se podría decir, para iniciar otra vez con sus actividades normales? ¿Cuánto tiempo estuvo? En mi caso, realmente yo solamente 4 meses. Ajá. Después de 4 meses de ser trasplantado, una vez más mis labores comenzaron. Okay. Qué importante conocer de viva voz de un paciente trasplantado cuál es el procedimiento y cuál ha sido pues su vivencia desde que fue diagnosticado hasta encontrarse en este momento. Los doctores, doctores, ustedes mejor que nadie sabrán que este procedimiento, tal vez como él lo mencionaba, él estuvo 2 meses con una diálisis, pasó 4 meses después de haber sido trasplantado. No con todos los pacientes es igual. Lamentablemente con algunos pacientes sí se tarda 1 año, tarda mucho más tiempo, han tenido el proceso de la diálisis por muchos años y que llegan a este punto del trasplante con una gran expectativa de saber que esta es una nueva oportunidad y se puede reincorporar a la sociedad. ¿Qué instituciones son las que existen que se encargan de poder realizar este tipo de trasplante y de receptores de donadores en Guatemala? Y si es solo en el hospital general, ¿qué tipo de órganos son los que se reciben para poder donar? Ok, programas de trasplante de renal. Ajá. Hay en el Hospital Roosevelt en Fundanier, que es, sobre todo está enfocado en niños. Nosotros como Hospital San Juan de Dios, desde 1992 iniciamos con el programa de trasplante renal de adultos. El ámbito privado también tiene programa de trasplante renal.
El Instituto Guatemalteco. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social también tiene programa de trasplante renal de adultos. Entonces, en Guatemala existen estas opciones para que las personas que tienen y están pasando por una enfermedad renal puedan acercarse y recibir un diagnóstico oportuno para poder ser parte de este grupo de personas que pasan a ser y a tener una nueva oportunidad de vida. Vamos a recalcar algo bien importante porque si bien es cierto, nosotros hemos hablado mucho de cómo es el proceso y quiénes pueden donar, pero si yo no tengo un donante, si yo soy una persona que padece una enfermedad renal y mi familia no es compatible, mis amigos no son compatibles, ¿qué puedo hacer? ¿Quién o qué me puede ayudar? ¿Doctor? Bueno, en este caso, si no tenemos a nadie compatible, ¿verdad? Alguien que le pueda donar, es el trasplante cadavérico, sería la siguiente opción, ¿verdad? Que es estar en una lista de espera, ¿verdad? Exacto. Y también tenemos la posibilidad del trasplante cruzado, ¿verdad? Que consiste pues en... Sí, el trasplante cruzado. Obviamente cuando alguien no es compatible se busca a alguien más que tenga la misma compatibilidad, pues, empezando con el grupo sanguíneo, ¿verdad? Entonces, si hay una pareja que no es compatible y se busca a otra pareja, entonces se pueden hacer que el donante de la siguiente pareja sea el que le done, ¿verdad? Igual el donante del otro le va a donar al otro receptor, ¿verdad? Es más que todo por la compatibilidad, porque hemos tenido casos en donde el donante, por poner un ejemplo para que podamos entender, es A y el otro es O negativo. Entonces, de repente las parejas de donantes, lo que hacemos es como cruzarlas para que estos sean compatibles con sus receptores. Esto se da, pues, se tiene que platicar, ¿verdad? Con ambos, con tanto receptores como donantes. Entonces, así es, en grandes rasgos, lo que es la donación cruzada. Es totalmente efectivo, también se ha llevado a cabo acá en el hospital. Y pues ha sido muy efectivo, la verdad, y eso también nos da un paso para poder tener más trasplantes, porque donante vivo, o sea, mucha gente también se asusta, ¿verdad? Tal vez se malinforma y eso es lo que nosotros debemos de evitar, debemos de informarnos para poder tomar decisiones. Y justamente es lo que estamos haciendo hoy en este webinar, en esta transmisión. Les recuerdo que si ustedes tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario relacionado a algunas de las actividades que nosotros realizamos en el hospital y hoy específicamente sobre este webinar, puedan comunicarse con nosotros por medio de nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos, y como ustedes ya nos están sintonizando, como @hospigen. También tenemos cuenta de Instagram en donde aparecemos como @hospigengT y Twitter @hospigengT. Estamos también con un canal de YouTube en el cual este programa ya se queda grabado y puede ser pues visto y puede ser compartido por varias personas para que puedan ellos tener esa oportunidad de conocer de primera mano de la voz de los profesionales qué y cuál es la importancia del trasplante renal. Ahora, vamos a platicar un poco acerca de qué beneficios tiene una persona que tiene ya un trasplante. Ya hemos hablado sobre que su vida regresa a la normalidad, pero ¿qué beneficios puntuales tiene para la salud de una persona trasplantada? ¿Doctor? Sí, para empezar a hablar de eso podríamos hablar de las funciones del riñón, ¿verdad? Las funciones del riñón son principalmente depurar, o sea, excretar todas las toxinas que nosotros acumulamos y la excreta urinaria, ¿verdad? Orinar, ¿verdad? Sacar todo el volumen, todo el líquido que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo y sacar todas las toxinas, ¿verdad? Cuando se llega a una enfermedad renal crónica que ya es avanzada, ya todas estas funciones se pierden, ¿verdad? El riñón es bastante importante tanto a nivel cardiovascular, a nivel del metabolismo de que es mineral y óseo, o sea, en cuanto al metabolismo de los huesos, ¿verdad? Y todo esto se va perdiendo cuando se llega a la enfermedad renal crónica, ¿verdad? El paciente ya deja de orinar, el paciente tiene anemia porque también el riñón tiene función en cuanto a la eritropoyetina, ¿verdad? Entonces los pacientes normalmente tienen anemia, ¿verdad? La hipertensión arterial, que también puede ser un mecanismo secundario a la enfermedad renal crónica terminal. Entonces al momento de trasplantarse todo esto se vuelve a la normalidad, ¿verdad?
Entonces, inclusive la hemoglobina, ahora empieza a subir la hemoglobina, empieza a mejorar el estado de ánimo, empieza a mejorar inclusive lo de la función gastrointestinal. La verdad es que tienen un cambio bastante significativo en todos los puntos de vista, ¿verdad? Empiezan a orinar, ¿verdad? Ya pueden ellos alimentarse y comer lo que ellos quieran. Usted no me dejará mentir, ¿verdad? De que la alimentación es completamente mejor, ¿verdad? Sí. En las mujeres, de hecho, no en todos los casos, lamentablemente, porque dependiendo del estado de la paciente, pues también puede tener la oportunidad de tener hijos, ¿verdad? Algo muy importante. Muy claro. Y don Rafael, cuéntenos, ahorita el doctor mencionaba un poco sobre la alimentación. ¿Cómo ha sido para usted? Porque sabemos que sí hay alimentos que definitivamente no se pueden consumir, como en cualquier dieta o cualquier tipo de enfermedad, la cual existen ciertos factores que pueden causar que algo pueda salir o pueda afectar la salud. ¿Cómo ha sido usted su alimentación? Para usted, una persona de 57 años que viaja constantemente porque le toca venir de Quiché para Guatemala, que está en su casa, que tiene la oportunidad de compartir con su familia. ¿Cómo ha sido esa etapa de la vida para usted? Pues realmente ha sido normal, gracias a Dios. Lo que uno aprende también es comer más sano, no comer comidas chatarra, evitar todo aquello que puede afectar la salud de uno en general, ¿verdad? Porque no es solamente porque uno está trasplantado que debe evitar ciertas comidas, sino por salud en general, y eso se lo enseñan a uno acá. Entonces, la alimentación mía es normal, siempre y cuando sea lo más sana que es posible, ¿verdad? Y eso es lo que yo siempre he procurado, que mi alimentación sea lo más sana posible para cuidarme, y pues yo creo que se nota, ¿verdad? Que si uno se cuida, uno puede estar mucho mejor, pienso yo, como en cualquier otro estado de salud. Claro. ¿Y cómo es la atención, hablando ya con usted, doctor, y con usted, doctora, cómo es la atención para pacientes post-transplantados? Es decir, cuando alguien es trasplantado, el mismo procedimiento lo tiene tanto el paciente que recibió como el paciente que dio. ¿Cómo se trabaja eso acá en el hospital? Sí, es distinto, ¿verdad? No podemos tratar igual al paciente que se trasplantó y al donador, ¿verdad? Sin embargo, nosotros al paciente que dona lo seguimos evaluando posteriormente a que donó, ¿verdad? Evaluamos su función renal, vemos cómo está la creatinina, vemos cómo está la excreta urinaria, todo en cuanto a la cirugía, ¿verdad? Que todo haya quedado lo más normal posible, y le seguimos dando seguimiento, ¿verdad? Al principio lo vemos cada semana, después cada mes, y de ahí eventualmente cada 3 meses, cada 6 meses, ¿verdad? Inclusive puede llegar hasta cada año, ¿verdad? Entonces los vamos viendo para ver cómo evolucionan, y por eso es que yo le digo que lo que hemos visto en los trasplantes que han donado han estado mucho mejor, y hacemos mucho énfasis en cuanto a la dieta, ¿verdad? Que deben de tener ellos, y si ellos son se cuidan bastante, disciplinados, muy disciplinados, a los que donan. En cuanto al receptor, al que donó el riñón, es muy importante también incorporarlos nuevamente, y es importante también saber de que los pacientes que, por ejemplo, que fueron diabéticos, y normalmente cuando ya hay una enfermedad renal crónica, la glucosa ya no va a subir, ¿verdad? El azúcar ya no va a subir, y después de que se trasplantan, vuelve otra vez a subir la glucosa, entonces vuelve a cambiar la dieta otra vez, ¿verdad? En cuanto a los pacientes que son diabéticos, entonces les damos un seguimiento en todo ese sentido, ¿verdad? En cuanto a la anemia, en cuanto a ver cómo estaban antes del trasplante y posterior, para poder compensarlo todo otra vez, ¿verdad? Sin embargo, todas las restricciones que se tenían anteriormente, como la alimentación en cuanto a la dieta alta en potasio que no se podía comer, ¿verdad? Ya pueden consumir alimentos en potasio y normalmente como una persona sana, ¿verdad? ¿Doctor? Sí. Otra cosa también que vamos a tomar muy en cuenta es los cuidados en épocas de pandemia, ¿verdad? Porque el paciente enfermo renal crónico necesita tener como más cuidados, y también el paciente post-trasplantado. O sea, debemos de andar con mascarilla, mejor si es una mascarilla KN95 como la del doctor, con nuestra careta siempre, ¿verdad? Si todavía no estamos vacunados, pues nos podemos vacunar. Los pacientes se pueden vacunar una vez la vacuna no sea con virus atenuado. Entonces, eso es también una de las recomendaciones que se dan,
si me da COVID, ¿puedo ser donante? Sí puede ser donante, pero también se les realizan una serie de exámenes para que se compruebe, ¿verdad?, de que todo está bien, para no afectar al donante después de que esta persona ya haya salido del COVID. Sí, un paciente trasplantado sí puede, tiene que tener mucho cuidado por el contagio de COVID también, siempre con las medidas, el alcohol, ¿verdad?, la mascarilla. Y acaba de mencionar usted algo bien importante y una duda que seguramente la tienen muchas personas que han pasado por el tema del trasplante. Una persona que recibió una donación de órganos, ¿se puede vacunar contra el COVID-19? ¿Cuál es el criterio o cómo tiene que saber él qué vacuna se tiene que poner? Sí, generalmente ellos acuden a nosotros, ¿verdad? Y nos consultan si se pueden vacunar o no, ¿verdad? La serie de vacunas que tenemos actualmente disponibles o que se han adquirido, sí se pueden utilizar, ¿verdad? Inclusive creo que ya se empezaron a pedir pacientes que tengan alguna enfermedad crónica o que tengan alguna enfermedad autoinmune y que puedan vacunarse. De que puedan vacunarse, excelente. Pues estamos llegando ya al final de esta transmisión. Para nosotros es un gusto poder contar con el apoyo de profesionales como ustedes, con el doctor Kikap, con la doctora Cindy, y hoy de verdad muy agradecidos por tener la presencia de don Rafael con nosotros, un paciente que recibió una donación de órganos y que ha tenido una vida muy satisfactoria, que ha tenido ya la oportunidad de rehacer su vida como normalmente nosotros la podemos tener, y para nosotros de verdad es un gusto poder apoyar acá desde el Hospital General San Juan de Dios a todas las personas que así lo necesitan. Doctor, para finalizar, ¿nos puede comentar cuáles son los horarios y qué clínica es la que atiende y si la clínica está atendiendo con normalidad? Sí, los horarios son desde las 8 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde, ¿verdad? Que está abierta la clínica. Ahorita por cuestiones de la pandemia tenemos un número limitado de pacientes, ¿verdad? Normalmente se atendían de 25 o 27 pacientes al día, pero ahora sí lo tenemos limitado por el distanciamiento físico que debe haber entre cada persona, ¿verdad? Pero sí se está atendiendo, ¿verdad? Y desde que empezó la pandemia lo único que hicimos fue disminuir el número de atenciones, ¿verdad? Pero sí se está atendiendo a los pacientes. La clínica número 34 es donde nos podemos. Y doctora, ¿algún mensaje que podamos darle a la población ya para finalizar? Pues que no tengan miedo al tema de la donación de órganos y trasplante. Sabemos que en Guatemala todavía es un tema tabú, sabemos que todavía tenemos muchas dudas, que existen muchos mitos, y por lo cual nosotros tenemos que informarnos. Lo importante de informarnos es conocer las instituciones, las leyes y qué órganos se trasplantan. Tal vez hoy nos enfocamos mucho en trasplante renal, pero es lo que se trabaja hoy en día en el Hospital General San Juan de Dios. Estamos proyectándonos con muchos proyectos para el otro año, esperamos en Dios que se puedan realizar. También vamos a iniciar nosotros a crear una campaña de donación y trasplante con el personal, con todo el personal del hospital, para también crear una cultura de donación interna, ¿verdad? Entonces yo pues los exhorto a que platiquen el tema de donación de órganos con su familia, ya que no existe un registro donante actualmente, pero la importancia de hablar con la familia es que ellos son los únicos que pueden autorizar la donación de órganos. Excelente. Don Rafael, ¿algunas palabras que usted le quiera brindar a la población que está escuchando esta transmisión? Animarlos a que si un ser amado está pasando por un problema renal crónico, que le donen, porque esa persona necesita una oportunidad de vida, y si ustedes tienen 2 riñones, pueden donar uno. Yo lo he vivido, para mí ha sido una satisfacción muy grande el hecho de sentir el amor de alguien a quien le di también yo una oportunidad de vida cuando llegó a mi casa. Y entonces todos aquellos que están alrededor de una persona que está sufriendo, porque uno sufre con esta enfermedad, que le donen, porque no van a perder nada y van a ganar mucho. Excelente.
Les damos las gracias por habernos acompañado en la transmisión de este webinar. Nuevamente le doy las gracias al doctor Kinkat Curón, a la doctora Cindy Pankok y a don Rafael García por darnos la oportunidad de conocer, de tener de primera mano información y de conocer cómo es la vida de una persona que ha recibido un trasplante. Por lo pronto, esta es la información que tenemos para ustedes desde este webinar del Hospital General San Juan de Dios. Mi nombre es Emilio Samayor. Nos quedamos para recibir sus comentarios. Si ustedes tienen alguna duda, pueden con mucho gusto escribirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.